Buenas tardes, queridos amigos del canal del Centro Piper acá en YouTube. Les damos la bienvenida, gracias por acompañarnos. Ya estamos contestando mensajes y bueno, comenzando nuestra segunda jornada de Malvinas a 40 años. Es una jornada que titulamos Argentina tiene héroes. Argentina tiene héroes, historias de honor y coraje a 40 años de la gloriosa gesta de Malvinas. Y en esta oportunidad, bueno, un verdadero lujo para nuestro centro poder contar con la presencia del doctor Sebastián Sánchez, que hablará sobre el altar y la guerra, los capellanes de la gesta de Malvinas. Es una tarea de investigación de varios años y hoy acá en el Centro Piper para todos ustedes con el doctor Sebastián Sánchez, que está en línea y ya le damos la bienvenida. Doctor, buenas tardes, gracias por recibirnos. Buenas tardes, Cristian. Saludos a todos los que, están siguiendo esta transmisión y me apresuro a agradecerle al Centro Piper y particularmente en su persona, Cristian, por la invitación. Es un gusto. Gracias, Sebastián. La verdad que nos sentimos muy contentos de tenerlo, porque el tema de los capellanes en Malvinas es un tema especial que toca nuestros sentimientos católicos, ¿no? Así que se lo agradecemos y bueno, y le damos las gracias por este tiempo que nos va a dedicar. Usted, Sebastián Sánchez, es doctor en Historia por la Universidad del Salvador. Así es. Y vive en Neuquén. Bueno, desde Neuquén, estamos lejos, pero estamos cerca hoy, ¿eh? Por lo menos este ratito vamos a poder compartir así a la distancia, pero qué lindo poder escuchar esta tarea de investigación sobre nuestros capellanes. Le damos la palabra, doctor. Bueno, muchas gracias, Cristian. Muchas gracias. Hemos titulado esta charla con el mismo título, valga la redundancia, del libro que en breve verá la luz, que lleva por nombre El altar y la guerra, los capellanes de la gesta de Malvinas. Y es menester empezar esta breve y sencilla charla con alguna aproximación introductoria respecto de la gesta de Malvinas, la guerra de Malvinas, y las circunstancias que la convirtieron o que la constituyeron en una guerra justa, y la apreciación por parte de la Iglesia respecto de la justicia de la guerra, o la justicia de algunas guerras. Y hay una cosa esencial que señalar respecto de la charla, siempre en estas breves palabras introductorias a la misma, y es el hecho de que nosotros no solo vamos a hablar de los capellanes, sino también de una cuestión indisoluble a la misión que estos, indisociable, mejor dicho, a la misión que estos desempeñaron, ¿no? Que es la profunda espiritualidad que vertebró a la gente. Y hacemos especial hincapié en esto porque todo recorrido por la gesta, toda celebración, todo homenaje, toda narración incluso respecto de la gesta,
que prescinda de la espiritualidad católica que la vertebró, es, a nuestro entender, una historia que carece de autenticidad. Que es una historia incompleta, casi diríamos mutilada. Entonces, no solo se trata de los capellanes, sino además de la espiritualidad católica que ellos fundamentaron con su tarea durante esos 2 meses. Por supuesto que esta espiritualidad, profunda espiritualidad presente en las islas, representa en realidad una continuidad con toda nuestra historia. Porque católica y mariana es la historia argentina. Y por eso también encontramos a lo largo de toda nuestra historia, desde el período indiano, mal llamado colonial, la presencia de sacerdotes entrelazados, que llevan adelante un ministerio de paz entrelazado. La historia argentina es pletórica en presencia de capellanes en todas las guerras, que no han sido pocas, que ha debido llevar a cabo. Y por supuesto, estos no podían faltar en la gesta de Malvinas. Pero digamos, en principio, en continuidad con esto de, decimos, ¿no?, que la historia argentina es una historia católica y es una historia mariana. Pensemos en principio en el nombre de Malvinas. Nombre que en realidad deriva de una palabra francesa mal traducida al castellano, que se explica por la presencia de marinos franceses que en 1764 usurparon estas islas, usurparon el archipiélago perteneciente a la monarquía universal. Ahora, estos franceses provenían de Saint-Malo, y los maloneses deben su nombre a un monje nacido en Gales hacia fines del siglo VI, que fundó varios monasterios en la Bretaña. Malo es corrupción bretona de Maclovius, nombre latino de este santo irlandés, que nos da, y esto no es un tema menor, un primer indicio acerca del carácter católico y también el carácter de la advocación indirecta, podríamos decir, de un santo sobre nuestras islas. Ahora, luego, la capital de nuestras islas ha recibido distintas denominaciones. Por ejemplo, Puerto de San Luis, en honor al Santo Rey de Francia, que no es un mal nombre, sin duda. O Puerto de la Anunciación, que tampoco, sin duda, era un mal nombre. O aquel otro nombre que ha estado durante largo tiempo presente, digamos, titulando a la capital de las islas, que es el Puerto de la Soledad de la Virgen. Y ese nombre viene muy a cuento porque es el que utilizaba uno de nuestros capellanes malvineros, el entrañable padre Renaudier de Paulis, en el diario de guerra, en el diario de campaña que dejó y que, bueno, permanece casi inédito, pues algo comentaremos acerca de eso. Y en ese precioso diario, el padre, de carácter duro, acerado, una y otra vez embate contra las autoridades político-militares que le han puesto al puerto, capital de las islas, el nombre de Puerto Argentino. No, dice el buen Puig. El nombre es
el puerto de la soledad de la vida. Mariano, católico, es el nombre de nuestras islas. Mariano y católico es el destino, si seguimos aquellas palabras marechalianas, ¿no? Mirá que con un nombre viene un destino. Pasados 40 años de la gesta, a muchos de los argentinos bien nacidos, o a todos los argentinos bien nacidos, ya no le caben dudas respecto de la justicia de la guerra. Fue Malvinas, indudablemente, una guerra justa, iniciada sin dudas y sostenida como una guerra justa. Y es importante señalar esto a partir de una breve cita que hacemos de un gran escritor argentino, filósofo, Edmundo Gelons Villarino, que en un libro de mediados de los años 70 señalaba: la guerra es una sanción jurídica que la autoridad competente aplica a quienes han infringido el derecho natural o social o el derecho de gentes, amenazando o dañando gravemente el bien común u orden o bien público. Y esta, la guerra, se aplica con un doble fin: restaurar el orden y castigar al malhechor. En ese sentido, Malvinas fue una guerra justa. Y esto lo decimos como católico, pues todos los católicos, sin complejos, advierten que, según lo ha dicho oportunamente San Agustín, la guerra en ocasiones es necesaria para llegar a la tranquilidad en el orden, a la auténtica paz. Un católico sin complejo y sin patologías irenistas que llevaran a pensar que la paz es un bien necesario por sí mismo, cualquiera sea el costo de la misma. Nunca la Iglesia ha enseñado esto. Como dice el entrañable padre Sáenz, la Iglesia lo sabe que en ocasiones la guerra es necesaria y sabe que es una reparadora de injusticias. Por eso, cito, el brazo del guerrero es imprescindible para restablecer el orden conculcado. Claro que nadie quiere la guerra. El católico quiere la paz, pero quiere la paz auténtica, que nace del orden, nace de la verdad, nace de la justicia. Todo lo demás, el pretendido pacifismo católico, con ese ismo que nos habla de tiene una connotación ideológica, eso es básicamente excrescencia ideológica. Y recurrimos al padre Leonardo Castellani, nuestro pensador universal, respecto de la cuestión de la guerra. Y decía el cura Castellani: Cristo no le dijo al centurión: eres un hombre de guerra, ¿qué tengo yo que ver contigo? La guerra es una actividad ilícita que yo he venido a quitar del mundo, como diría Gandhi. No. Cristo no condenó la guerra ni la pena de muerte, tampoco las aprobó, no dijo nada. Las dio como hechos existentes, que su misión no era suprimir, lo mismo que no era suprimir las enfermedades y la muerte, sino, en todo caso, ponerlo todo bajo el dominio de la santidad y la justicia. Y recurrimos a un británico, irlandés para más datos, como fue el enorme Clive Staples Lewis, en un bellísimo escrito que titula ¿Por qué no soy pacifista? Y con esto ya cerramos la cuestión acerca de la guerra.
Dice Luis, la doctrina de que la guerra es siempre un mal mayor parece implicar una ética materialista. La creencia de que la muerte y el dolor son los mayores dolores que existen es un infundio. Creo que la aniquilación de una religión superior por parte de una religión inferior, e incluso la de una cultura secular superior por una inferior, es un mal mucho mayor. Así es, hay cosas peores que la guerra. Ser una nación sometida a los designios oscuros de poderes foráneos es una de ellas. Vivir como esclavos de rodillas en manos de poderes que contrarían y confrontan nuestras ideas y creencias sin libertad, sin verdad, es sin duda otra de ellas. Ahora bien, subsanado, muy efímera y pobremente, cualquier inconveniente respecto de la noción católica de la guerra y de la justicia que en ocasiones ella conlleva, ocasiones como la de Malvinas, es menester decir que además de Guerra Justa, que empezó siendo y se sostuvo durante 74 días, Malvinas fue una gesta. ¿Y qué es una gesta? Bueno, lo enseñaba Ignacio Anzoátegui, que prologaba en los años 50 y 60 tantos cantares de gesta castellanos. ¿Qué es una gesta? Una sucesión de hechos hazañosos. Entonces, esta guerra nuestra, que empezó y siempre fue una guerra justa, a lo largo de esos 74 días se fue convirtiendo en una gesta, en virtud de la multitud de hechos hazañosos que se fueron dando en ella. Ahora bien, si nos quedáramos con estos dos componentes de la definición, por decirlo así, guerra justa y gesta, aún nos estaría faltando un tercero y fundamental, vertebrador elemento. Y es que esta guerra justa, que se transformó en una gesta, fue además una gesta de carácter católico. Sustraer, soslayar la espiritualidad católica que informó a nuestros héroes malvineros es reducir Malvinas a, casi les diría, una sucesión de meros hechos bélicos sin mayor significación. Malvinas fue una gesta católica, porque católico, a pesar de todo, es el pueblo o los pueblos argentinos. Ahora bien, esa catolicidad que, como digo, informó a la gesta, le dio forma, la vertebró, encontró sustento, apoyo, asistencia en la acción de nuestros queridos y muchas veces también olvidados capellanes. Entonces es menester señalar muy brevemente cuál es la tarea del capellán. Bueno, dicho así a secas, el capellán es el que cumple su ministerio fuera de las diócesis ordinarias, en una escuela, en una universidad, en un penal o entre las armas. El capellán, dice nuestro sumo pontífice Benedicto XVI, es quien ejerce el ministerio de la paz entre las armas. Y la Iglesia, desde siempre, ha considerado fundamental este ministerio. Por eso es un antiguo, muy antiguo oficio eclesial.
Ahora, si el capellán cumple ese ministerio en tiempos de paz, es en la guerra, en los momentos en que su misión se vuelve sustantiva, fundamental. Es allí donde los capitanes y los soldados deben ser instruidos en los asuntos de la fe. Es en los momentos en que los hombres de armas se enfrentan al dolor y a la muerte propia y a la ajena. Hay algunos bellísimos testimonios de veteranos de Malvinas que necesitaron de un capellán luego de haber matado. Cuando arrecia el combate y estalla el pandemonio, es cuando el capellán adquiere su trascendente importancia. Entonces se vuelve pontífice, puente para llegar al cielo. Es el capellán quien, actuando in persona Christi, posee el carácter de intermediario salvífico. Es el celoso guardián de las almas en peligro. De ahí el valor supremo de una confesión antes de la batalla, de la unción de los enfermos o de una misa de campaña. Toda la historia argentina, ya lo hemos dicho, es pletórica en la presencia de los capellanes. No ha habido batalla argentina donde no hubiera un capellán. Y en el siglo XX, que fue en gran medida, durante mucho tiempo, un siglo anémico, para decirlo así un tanto metafóricamente, es decir, carente de hierro, hacia finales del siglo XX, o en el último cuarto, digamos, Argentina, la comunidad política que se llama Argentina, se enfrentó ante dos guerras. Dos guerras que en sustancia han sido guerras justas. Una, frente al ataque de la revolución, y la otra frente al imperio inglés y al norteamericano y a la OTAN. Y en ambas guerras se probó el lucimiento y la tarea fundamental, el ministerio esencial de estos capellanes, de nuestros capellanes. No podemos aquí, sí lo hacemos en el libro, pero no podemos aquí extendernos en demasía respecto de tantos capellanes, gloriosos capellanes de la historia argentina. Lo que sí podemos mencionar es, tal como lo hacemos en el libro, a tres capellanes que tuvieron, bueno, dos de ellos no tuvieron directa participación en Malvinas, un tercero sí, pero desde el continente, tres capellanes que podemos considerar arquetípicos. Me refiero al padre Alberto Ezcurra, que ha sido más que un capellán, ¿no? Castrense, pero que cumplió esa misión de capellán en Malvinas en la retaguardia. Casi no necesita presentación el padre Ezcurra. Por otro lado, el padre Atilio Fortini, que durante 40 años fue capellán del Liceo Militar General San Martín y capellán de muchísimas camadas de hombres de las tres fuerzas, de hombres que luego serían de las tres fuerzas, y de no pocos veteranos de Malvinas y muchos caídos incluso en las islas. Para dar un solo ejemplo, el capitán Cruz, Comodoro Pablo Carballo, fue liceísta del padre Atilio Fortini, un hombre de enorme trascendencia en la vida religiosa del ejército, que hace poquito ha merecido un justo y necesarísimo reconocimiento y homenaje por parte del doctor Rafael Breido Beit, que sacó 3 tomos con escritos y datos biográficos, editados por Gladius. Y finalmente, el padre Guillermo Rauch, hombre de la Fuerza Aérea,
capellán de la Fuerza Aérea durante muchísimos años, además de muchas otras cosas. Que él sí tuvo una relación directa con la gesta, pues fue capellán de la base aérea de Trelew, donde estacionaban y partían a la guerra los bombardeos Canberra. Padre Rauch es otra figura arquetípica importantísima presente en Malvinas. Ahora bien, si bien en nuestro libro procuramos extendernos no solo sobre los capellanes que estuvieron en las islas, sino también sobre aquellos que asistieron, como el padre Rauch, desde las bases en el continente, el foco, el centro, se lo llevan, claro, aquellos capellanes que estuvieron durante esos 74 días, o parte de ellos, en las Malvinas. En total fueron unos 21, pero claro, no durante los 74 días. Solo 12 de ellos estuvieron durante toda la gesta, ¿no? Tuvieron presencia durante toda la gesta. La mayor parte de ellos pertenecían al ejército. Bueno, pues el contingente principal, numérico, digo, era el de hombres de ejército. Pero también la Armada tuvo su presencia a través de los capellanes, en 3 capellanes, y claro está, también la Fuerza Aérea, que tuvo allí también grandes capellanes. Yo aquí vamos a hacer una breve mención de algunos de ellos. Son unos cuantos y hay mucho para decir de cada uno, pero este va a ser un breve recorrido, una breve galería para simplemente tenerlos presentes, ¿no? Vamos a mencionar algunos. Bueno, en principio hay otra cosa que señalar que no es un tema menor. Es muy difícil, o ha sido muy difícil, poder conocer la biografía antes, durante y después de Malvinas de cada uno de nuestros capellanes. Y ese no es un tema fortuito. Junto con muchas otras cosas que han acontecido en el marco de la desmalvinización, el olvido de los capellanes de Malvinas, reitero, no ha sido un tema fortuito. Se los ha olvidado, y esta distracción, por decirlo suavemente, ha conllevado o tiene por resultado este práctico desconocimiento que tenemos de muchos sacerdotes. Es una tarea muy dura encontrar referencias, datos biográficos, documentos respecto de los capellanes malvineros. Hay algunos más conocidos que otros, y bueno, y vamos a una breve distinción de cada uno. En principio, el padre José Fernández fue coordinador de todos los capellanes en Malvinas, tenía 57 años, salvo uno, todos los capellanes malvineros tuvieron más de 50 años, eran hombres grandes, incluso algunos de ellos, como el padre Solonisni, el entrañable, extraordinario padre Solonisni, tenía 62 años. El padre Fernández fue fundamental durante la gesta y luego de ella también. Fue, sin duda, uno de los grandes malvinizadores hasta su partida. Luego tenemos, por ejemplo, al padre Salvador Santore, dominico, hubo varios dominicos en Malvinas, que andaba muchas veces, como dice Nicolás Casanseu, con una plumita en el casco para no defraudar a los ingleses que nos creen indios. Era un experimentado capellán militar, que tuvo a su cargo la edición de un
periódico, la Gaceta Malvinense, del cual salieron no demasiados números, y que tenía un censor militar para ver qué escribía. El padre Astolfo es sumamente, no es muy conocido, pero es sumamente importante porque fue él quien atendió a el teniente primero Vizoso Pose, en quien la Virgen obró un milagro, que fue recibir un milagro que ha sido muy conocido. Al recibir un disparo, bueno, no solamente salvó su vida, sino que la bala del fusil quedó fundida en una de las cuentas del Rosario. Y cuando Vizoso Pose llega al hospital militar, es atendido por el padre Astolfo, a quien conocía de muchos años atrás, pues habían estado destinados aquí cerca, en el regimiento de Cobunco. Y fue el cura Astolfo, un hombre muy sencillo, que murió y muchos de sus allegados ni siquiera sabían que había estado en Malvinas. Fue el cura Astolfo quien se ocupó, manteniéndose ignoto, de difundir este milagro de la señora, que es uno de los tantos milagros que la Virgen logró. Bueno, el padre Santiago Mora, un hombre extraordinariamente importante también en la gesta, que llevó adelante su ministerio en la plaza de Darwin, Prado del Ganso, muy allegado al teniente Esteves, a nuestro héroe por antonomasia. Muchos años después de Malvinas, el padre Mora cruzó los Andes en una expedición que se suele hacer y que lleva adelante comandando el teniente coronel Víctor Hugo el Chuli Rodríguez, y el padre Mora, que ya era un hombre muy grande, cruzó los Andes a lomo de mula, y nos contaba el teniente coronel Rodríguez que lo hizo durante todo el camino mirando al cielo y diciendo: esto lo hago por vos, Roberto. El padre Mora. A quien ya me referí es al padre Solonisni, de trascendente ministerio en la isla Gran Malvina, donde, como ustedes saben, no se llevaron a cabo muchos combates de infantería, pero cuyas unidades, los regimientos que estaban allí, en Bahía Fox y en Puerto Howard, sufrieron el embate no solo de los aviones enemigos y de la artillería, sino también del hambre y de la desnutrición. Y en esa trágica campaña en la Gran Malvina, trágica campaña en el desamparo de la Gran Malvina, el padre Solonisni, salesiano, fue un puntal esencial. Ya he hablado, algo he dicho, respecto del padre Renaudier de Paulis, extraordinario sacerdote dominico, fraile, que es, a mi entender, el hombre que llevó adelante, el protagonista de Malvinas, de la gesta, que llevó adelante la más profunda reflexión respecto de la gesta. Y eso se evidencia en la lectura de su extraordinario diario de guerra, que es un singular diario de guerra, que yo he tenido el gusto de poder trabajar, por decirlo así, estudiar, para incluirlo en el mi libro. Y por ejemplo, para simplemente plantear algunas cositas, ¿no?, de ese diario que es una maravilla. Yo digo en el libro: a diferencia de muchos altos jefes militares, nuestro dominico supo desde el primer momento que llegaría la hora de la lucha. Estaba muy lejos de hacer propias las expectativas que tanto cifraron en las gestiones diplomáticas, pues sabía muy bien cuál sería la actitud británica. De hecho, lo manifestaba al día siguiente de llegar a las islas a fines de abril, dice el padre Renaudier.
Nada detendrá la soberbia de los tristes hijos de Inglaterra. Ya no es la gozosa, la alegre Inglaterra que deseaba en su gemido Chesterton. Y otra cosa, señalaba el padre Renaudier, hay dos gestas, la sanmartiniana y la malvinense. Esto en el mes de mayo de 1982, desde las islas. Indigna ver al general Saint-Jean que está preparando un estatuto de los partidos políticos. La aberración antinacional de los partidos políticos son lo contrario de las Malvinas y de esta gesta. Tenemos un paupérrimo ministro del Interior, el general Saint-Jean. Es casi una traición a esta guerra. Todo ese estatuto y los partidos deben ser arrasados por la nueva Argentina que ha nacido en estas islas, decía el cura en mayo de 1982. Lo cual obró como una verdadera antelación, yo diría profecía, quizás es mucho, de lo que vendría luego del 14 de junio, en estos 40 años. Ya veía el inficionamiento liberal y partidocrático presente durante la misma gesta, mientras nuestros soldados caían en lucha por Dios y por la patria. Y brevemente podemos decir también que el padre Renaudier ha sido fundamental, o fue fundamental, en el intento, en los últimos días de la gesta, en el intento de llevar adelante una lucha definitiva contra el inglés. Es muy conocido, o es conocido, el hecho de los dos oficiales jefes de las compañías de comando, el actual general Castelneto, el mayor Castelneto y el mayor Aldo Rico, que lo fueron a ver el 10 de junio al teniente coronel Señaldini, y le dijeron que era menester realizar una operación que ellos denominaban Alcázar, que consistía en el personal de cuadros, es decir, solo oficiales y suboficiales, atrincherarse en 4 cuadras, teniendo por eje la casa del gobernador, y combatir hasta la muerte a los ingleses que avanzaban. Pues bien, el padre Renaudier le planteó algo parecido, muy parecido, al teniente coronel Señaldini, que fue el establecimiento, la idea de establecer un regimiento denominado Rosario, en sintonía, claro está, con el carácter mariano de la gesta, que llevara adelante la misma misión. Unos pocos cientos de hombres ofrendando su vida en la batalla final. Lo cierto es que ni la operación Alcázar ni el regimiento Rosario se hicieron realidad. Pero sí uno puede aseverar que muy probablemente, aunque esto es historia contrafáctica, muy probablemente el decurso de la posguerra hubiera tenido otro carácter que tuvo en estos duros, muy duros 40 años. Y también podemos hablar del padre Vicente Martínez Torrens, que suele llamarse a sí mismo el cura soldado, pero que en realidad es un capellán, capitán. Un hombre insigne, egregio, salesiano. El último de los capellanes malvineros que aún vive. Y que me ha hecho objeto del honor de unas cuantas conversaciones que van incluidas en el libro. El padre Martínez Torrens es quizás uno de los más conocidos. Él nos deja una obra preciosa, que es Dios en las trincheras, que ha recibido varias ediciones, que es su diario de guerra. Este sí es un diario de guerra más clásico, a diferencia del diario del padre Renaudier. Pero no exento, no carente de honduras, de profundidades,
de reflexiones teológicas y pastorales de una enorme importancia. El padre Francisco de Vitoria, al hablar respecto de la guerra justa, se preguntaba si el sacerdote puede tomar las armas y combatir, como lo han hecho, vale aclarar, ¿no?, muchísimos sacerdotes a lo largo de la historia de la cristiandad. Y respondía el dominico, fundador de la segunda escolástica y del derecho de gentes, respondía: no les está prohibido, no es conveniente, pero no les está prohibido a los clérigos el tomar las armas, ni por el derecho natural, ni por el derecho divino. ¿Y esto por qué viene a cuento? Bueno, pues porque el padre Martínez Torrens tomó un fusil ante el peligro de un inminente desembarco inglés que finalmente no se concretó, para defender a un puñado de soldados, que eran de servicios generales, prácticamente sin instrucción, de los ingleses que se venían, dispuesto a utilizar el fusil. Este hombre, este sacerdote, así diríamos, santo, dispuesto a utilizar un fusil en defensa de sus soldados, en defensa de la Argentina. Bueno, y hay varios más sacerdotes, como el imprescindible padre Pugeli, Monseñor Pugeli, capellán de la Fuerza Aérea, que estuvo un tiempo en Malvinas, luego tuvo una grave afección pulmonar, tuvo que volver al continente y desde allí asistió a las familias de nuestros veteranos. Tarea que también cumplió el ya mencionado padre Alberto Escurra. O el caso de otro sacerdote, capellán de la Fuerza Aérea, el padre Gonzalo Eliseo Pacheco, de noble, de distinguida prosapia, descendiente directo del general federal rosista Ángel Pacheco, o el entrañable padre Ángel Maffesini, capitán de fragata, hombre de la Armada, que recorrió las islas a pie y en los pequeños navíos que recorrían incansablemente de un punto a otro el archipiélago. Él estuvo en el Isla de los Estados, en el Forest, en el Shewin. Este enorme sacerdote, el padre Maffesini, que murió hace muy poquito tiempo, en diciembre del 2021, a los 95 años. Y abro aquí un breve paréntesis, que sufrió la afrenta por parte del gobierno del Estado y también por parte de algunos pastores obispos, cuando fue expulsado de la capellanía mayor de la Armada en tiempos de el ataque que recibió el obispo castrense, Monseñor Baciotto, como recordarán. Enorme padre Maffesini, enorme. O el padre Carlos Wagenführer, capitán de fragata también, que también tuvo que abandonar su función de capellán en el Bahía Paraíso por una grave, muy grave afección cardíaca, y que estuvo antes en el rescate de los náufragos del Belgrano, a bordo justamente del Bahía Paraíso. Capellanes hubo entre los pilotos, la tripulación de nuestras naves, hubo capellanes en Puerto Argentino, en Darwin, en Prado del Ganso, en London, en Tumbledown, en Harriet. En Malvinas, merced a la iglesia representada por los capellanes, hubo liturgia de guerra. Y tomamos este precioso concepto de una suerte de prócer de los capellanes, que fue el padre Carlo Gnocchi, extraordinario teólogo, que en la Segunda Guerra Mundial acompañó a los alpinos en la campaña contra los rojos en Rusia. Y que tiene un libro precioso, que no ha sido traducido lamentablemente al castellano, que se llama Cristo
con los alpinos, y donde señala la importancia de esta liturgia de guerra, que es la liturgia de siempre, es la liturgia instituida por la Iglesia, instituida por nuestro Señor, pero adecuada a los tiempos de guerra, y que encuentra, como en toda la liturgia, claro, el eje, el centro en el altar, en la Eucaristía. Léon Blois, en una colección de cuentos que se llama, que él tituló Sudor de Sangre, que describe algunos aconteceres de la guerra franco-prusiana, de la que él fue voluntario, por supuesto, Estado francés, escribe lo que él titula la misa de los cadetes caídos, ¿no? Bueno, rápidamente, es un sacerdote que ha caído y uno de los cadetes que está allí a punto de entrar en combate corre a un pueblito cercano a buscar a un capellán. Este capellán rápido, solícito, va con él, lo acompaña hasta el frente de batalla. Y el soldadito que lo llevaba le dice: padre, el enemigo está cerca. Y dice el sacerdote, dice Léon Blois: mi querido muchacho, estemos en paz o en guerra, la misa se dice siempre en presencia del enemigo. Eso hacen los verdaderos capellanes, los verdaderos sacerdotes. Decir la misa siempre en presencia del enemigo. Por eso, como todas las misas celebradas en el mundo, las que se rezaron en Malvinas señalaron el triunfo eterno de Cristo frente a la iniquidad del mal. ¿Y cómo representar esta liturgia de guerra? Bueno, volvemos al Padre Gnocchi, que nos la grafica. Allí él solo, con aquellos italianos alpinos que van retrocediendo frente al avance de los rojos, de los comunistas, y dice el Padre Gnocchi: de pie sobre un trineo, en medio de hombres asustados por el repentino ataque enemigo, el sacerdote entonces levanta su pequeño crucifijo sobre el que descansan 100 miradas fijas. Durante la misa, el soldado que siente la proximidad de la muerte contempla el sacrificio de Cristo, que es al mismo tiempo la razón de su esperanza. Yo he derramado por ti las gotas de mi sangre, dice el Señor, pero el drama terrible y hermoso a la vez carecería de sentido si el cuerpo entero de los hijos de Dios no se asocia a Él y con Él asciende hacia la luz. Y volvemos a citar al padre, al fraile Renaudier de Paulo, que decía a principios de junio, en los alrededores de Puerto Argentino: he terminado de decir mi misa santa. El altar es mi campo de batalla. Ya se lucha detrás de estas colinas y montes. La flota rodea al archipiélago. Se lucha en la batalla sagrada. Yo he luchado con el ángel en la misa santa y he vencido. Tal es la esencial significación de la liturgia de guerra que reconocía el mismo beato Carlo Gnocchi. El sacerdote también combate en medio de los combates y siempre vence porque actúa in persona Christi, cuyo triunfo ya está realizado. ¿Y qué decir de la oración a Nuestra Señora? Si Mariana es la historia argentina, si hay que entender la historia argentina en clave mariana, si la oración a la Señora ha estado presente en toda nuestra historia, ¿cómo olvidar los centenares de miles de rosarios desgranados durante la gesta? ¿Cómo olvidar la presencia de la Señora que obró no uno, sino muchísimos milagros a lo largo de toda la campaña? Una confianza constante en el auxilio de la Virgen
se enseñoreó durante toda la gesta entre nuestros soldados. Hay un teniente coronel, el coronel Jorge Farinella, a quien le debo, entre otros muchos, un testimonio maravilloso para el libro, decía respecto del Rosario en un libro que él publicó en 1984, uno de los primeros libros escritos sobre Malvinas, que se titula Volveremos. Y dice el capitán Farinella, el entonces capitán Farinella, en un acto totalmente viril y que en nada mellaba nuestra disposición al combate, por el contrario, nos retemplaba la convicción de que no existen sacrificios ni héroes anónimos ante el Señor. Entonces depositamos en una bolsita de polietileno uno de los 13.000 rosarios que los capellanes distribuyeron. Y luego de manifestar nuestros deseos de que el manto de la Santísima Virgen protegiera a los hombres del regimiento que ocupaba la posición, lo enterramos al pie de la trinchera. Aún hoy sigo pensando que ese pequeño gesto, más allá de las circunstancias y el tiempo, se entronca con el sentir católico y mariano que vio nacer a nuestro ejército y en consecuencia a nuestra patria, señalándole el camino de la grandeza. Y como este, muchísimos testimonios análogos, ¿no? Hasta allí una breve descripción de lo que es el núcleo de nuestro libro, de nuestro trabajo, ¿no? ¿Cuál es la misión de la Iglesia a través de los capellanes? Ahora bien, hay una cosa que no podemos eludir, que es esta triste y dolorosa posguerra, que está señalada, que viene siendo señalada y correctamente, a partir de este concepto de la desmalvinización. En el año 1711, un libelo escrito por autor anónimo en Inglaterra proponía un proyecto que se titulaba Una propuesta para humillar a España, y que se centraba en la búsqueda de la división, de la fragmentación del virreinato del Perú y sobre todo del Río de la Plata, de la gobernación del Río de la Plata, que luego fue virreinato del Río de la Plata. Pues bien, nosotros encontramos concordancia, continuidad entre aquel libelo de 1711, que, es necesario decirlo, recibió la contribución de la dinastía borbónica en la decadencia del imperio de la monarquía universal española y luego en nuestras independencias y en la fragmentación finalmente de los reinos de esto es otra cosa. Pero ese libro de 1711, una propuesta para humillar a España, encuentra continuidad en el proceso de la desmalvinización, si se nos permite un poco traída de los pelos, si ustedes quieren, vinculación, ¿no? Porque la desmalvinización es una propuesta para humillar a la Argentina. Esa es la clave de la desmalvinización. Yo lo he dicho en otro lugar, lo he escrito en otro lugar. La desmalvinización es el dardo envenenado que se dirigió al corazón de la cultura argentina. Y que empezó el 14 de junio, por poner un momento, yo creo que incluso antes, desde el 2 de abril, ya encontramos, no solo en la Junta Militar o en algunos de sus integrantes, no solo en la diplomacia, sino también en los partidos políticos, en los sindicalistas, entre los intelectuales, un ánimo desmalvinizador, un ánimo derrotista que estuvo presente, que campeó a sus anchas a lo largo de esos 74 días
y que finalmente opera reinante en los últimos 40 años. Apenas había desembarcado del Canberra, donde venía con el padre Piccinali, a quien no he mencionado, pero que también fue un gran capellán, sobre todo entre los comandos. Apenas había desembarcado del Canberra, el padre Renaudier de Paulis lo dijo con toda claridad. Nos espera, dice en su diario, una batalla ideológica en el llamado continente. ¿Qué será de nuestro gobierno? Este tema del llamado frente interno no es cosa baladí, continúa el padre. Habrá que preparar la verdadera lucha de Dios. La derrota de Malvinas es un triunfo secreto, ahora cubierto por la humillación. Todos hablarán de la muerte y de la matanza porque solo veían la terribilidad de ella y su dolor atroz, pero pocos hablarán de la muerte santa y expiatoria que es la muerte del soldado. Y en esta frase, en esta corta frase del padre Renaudier, subyace una cosa que a mi entender es fundamental. Él dice, la derrota de Malvinas es un triunfo secreto. Cabe preguntarse, a 40 años, a pesar del derrotismo, del desánimo, a pesar de la profunda falsía del relato oficial y no oficial sobre Malvinas, a pesar de todo eso, a pesar de tantos dolores, ¿es Malvinas un triunfo secreto? ¿Es Malvinas para la Argentina hoy la razón de nuestra esperanza terrena, al menos? Cabe preguntar. Ahora bien, ¿qué ha sido la desmalvinización, esta forma de humillar a la Argentina? Y nosotros nos hacemos algunas preguntas en el libro. ¿Fue la derrota de Malvinas una forma de escarmiento contra la Argentina? ¿Acaso el inficionamiento del veneno del derrotismo, que a nuestro entender es el núcleo de la desmalvinización, ha sido un modo de poner de rodillas a esta comunidad política llamada Argentina? ¿Es posible que la clase dirigente del país, como en tantas otras ocasiones en su historia, haya cometido la felonía atroz de entregar a la Argentina a las fieras del poder mundial, tomando el 14 de junio como imprescindible punto de partida? Yo no puedo aseverar, afirmar que todo esto es así, pero tengo algunas sospechas. Lo cierto es que la desmalvinización ha llevado desde el 14 de junio de 1982 a un desorden profundo, o para decirlo mejor, a partir de la derrota de Malvinas, se ha llevado a esta comunidad política a un desorden profundo. Todos los que tenemos algunos años podemos ver así. En 1982, a pesar de los dolores, a pesar de todo, en la Argentina nadie discutía sobre la esencia de la familia. Ni estaba propuesta la homosexualización, ni estaba propuesta o planteada la existencia de un narcoestado, ni había aborto, ni la educación sexual pervertida campeaba sus anchas en la, aún entonces, alicaída educación argentina, ni que hablar ahora. A partir del 14 de junio de 1982, todo esto fue siendo posible. Como dijo ese ser innombrable que funge hoy de vicepresidente del Estado argentino, le debemos a nuestros soldados la democratización de la Argentina. Y no miente, en un sentido muy particular. Desde el 14 de junio, los odiadores de la Argentina
los que pretenden ver derrumbarse a esta comunidad, han utilizado el 14 de junio, en ese día, esa fecha, como un momento o como una instancia para llevar adelante la democratización de la cultura argentina, que no es precisamente lo mismo que un proceso democrático, electoral, ¿no? No, la democratización de la cultura argentina, cuyos resultados están a ojos vistos. Y hay una cosa más que decir antes ya de deslizarnos hacia el final de la charla. Dolorosa. No ha sido ajena a la desmalvinización la jerarquía episcopal argentina. No lo ha sido. Y lo decimos dolidos como católicos. Pero no podemos soslayar, disimular este hecho doloroso. No solo se ha soslayado hasta el olvido, hasta la detracción a los capellanes que estuvieron en las islas, sino también que en tiempos pletóricos, en tiempos de inflación pastoralista, no se creó nunca en 40 años, una pastoral específica dirigida a los 10.000 veteranos de guerra y a sus familias. Todos sabemos que aquí se crean pastorales a destajo, pero no para los veteranos. Es decir, no se continuó con la tarea, con el ministerio que los capellanes hicieron durante sus 74 días. Y se dejó en el abandono, sin asistencia espiritual, a todos nuestros veteranos. Y esto es doloroso, es grave, pero es insoslayable. La Argentina se encuentra hoy en un estado calamitoso. No hace falta ser un genio ni ser un gran analista para entenderlo. La Argentina necesita orden, justicia, verdad y libertad. Necesita esta patria pálida y enferma, como decía nuestro entrañable padre Castellani, necesita que se haga en ella verdad, que se haga verdad y se haga bien. Los argentinos debemos arrodillarnos ante Dios, pero estar de pie como comunidad política frente a otras patrias. Lo dice bellamente Romano Guardini. La figura erguida, dueña de sí misma, sosteniéndose a sí misma, segura y tranquilamente, es privilegio exclusivo del hombre. Caminar erguido significa ser hombre. Y lo mismo que vale para los hombres, vale para las patrias. Malvinas, ha dicho Ernesto Perujo, jovencito subteniente, gravemente herido, allí en las islas. Malvinas, dice Perujo, es un dolor. Y es cierto que es un dolor, pero es un dolor hondo, pero no abisal. Es punzante, pero no es terminal. Malvinas no es un dolor estúpido e incomprensible, salvo para los descastados apátridas. Por el contrario, es un dolor fecundo, pródigo en enseñanzas, pletórico de sentido, grávido de esperanza. Lo decía otro enorme veterano nuestro, el teniente Jorge Echeverría. Las Malvinas son como un parto para la patria, para su verdadero y dulce nacimiento. Ahora tendremos que cuidar esa semilla sembrada por todos y protegerla como un niño hasta que sea hombre. Y esto lo decía hace 40 años. Al igual que los hombres, las patrias se fortalecen con el dolor, con las podas, como dice el filósofo entrerriano Alberto Abud. Es que las podas dan forma, hacen crecer, fortalecen el desarrollo de las raíces, las hojas y las flores.
son necesarias las podas. No podemos, a 40 años, seguir despreciando el valor enorme de las podas que nos prodigó Malvinas. Porque ese dolor es también un dolor fecundo y salvífico. Uno de los veteranos, que hace poquito ha sido bastante conocido porque hace unos días en una marcha por la vida y la familia dirigió una notable arenga y discurso, me refiero al mayor Emilio Samil Ducó, que además es profesor de teología y además es poeta, y que me honró enormemente dándome su testimonio para el libro. Este hombre me decía, rece por los capellanos malvinas y haga extensivo en su libro este pedido de oración por los capellanes malvinas, para que, y aquí lo cito, para darles una manito para que lleguen al cielo y que desde allí cuiden a la Argentina como la cuidaron en las islas. Así que bueno, les propongo a quienes estén del otro lado rezar por nuestros capellanos y por todos nuestros sacerdotes, claro está. La gesta de Malvinas, estimados amigos, estimados compatriotas, no es una mera fórmula de patriotismo estéril, no es una antiguaya anclada en el pasado, ni es una rémora del nacionalismo superado. No, es un dolor antiguo, pero también fecundo, y es también razón de nuestra esperanza. Volviendo al padre Renaudier, ¿será que el triunfo de Malvinas es un triunfo secreto? Es la esperanza de que aquello que se llamó la Argentina, como decía el querido Enrique Díaz Araujo, retorne por sus fueros, de que la comunidad patria asuma con integridad su destino común, de que esta nación doliente y a la deriva alce su semblante orgullosa, se ponga de pie y siga el ejemplo de las generaciones que nos han precedido en la entrega y en el sacrificio, que siga el ejemplo de los héroes y de los santos. Y entonces, solo entonces, tal como profetiza el padre Renaudier, habrá una patria y un nombre que la llame. Muchas gracias. Excelente, Sebastián. Muchísimas gracias. Un momento muy especial poder reflexionar sobre estos temas que a veces se hablan muy livianamente, a veces escuchamos tan rápidamente, no toda guerra es injusta, y sin embargo los católicos sabemos que hay guerras justas, ¿no? Como explicaste al principio, y Malvinas, sin lugar a dudas, ha sido una guerra justa. ¿Cómo cuesta hoy, después de tantos años de prédica progresista, modernista, que ha deformado el sentido común de la fe de los católicos, poder hablar estas cuestiones de doctrina tradicional y poder tener el mismo lenguaje y entendernos, ¿no? Y dentro de este sinsentido que para muchos tiene la guerra, incluso la guerra justa, está el tema de los capellanes, cómo tantas veces los católicos hemos sido criticados por tener capellanes, ¿no? Por tener capellanes en las fuerzas. Así que te agradecemos esta presentación, Sebastián, que sin lugar a dudas hará mucho bien, como el bien que todos los que nos están viendo seguramente ya podrán entender la importancia de una presentación de este tipo. Algunas preguntas, no nos queremos abusar de tu tiempo, pero algunas no preguntitas. No hay ningún problema. Sábado a la tarde tengo tiempo, así que no hay problema.
Bueno, hablaste en un momento de la desgracia de la democratización de la cultura argentina. Te quería pedir si pudieras explayarte un poquito más para todos los que nos están viendo sobre ese término, ¿no? La democratización de la cultura argentina. ¿Qué Sí, querés decir con eso? bueno, yo me estoy refiriendo concretamente al inficionamiento ideológico de la comunidad argentina a partir de estructuras, en principio institucionales, estatales, y luego otros órganos, ¿no? Otros estamentos de la vida nacional, como pueden ser las universidades, los medios de comunicación, la escuela, los intelectuales, o aparte de ellos. Pero concretamente yo me estaba refiriendo cuando el padrecito de la democracia, como se le suele decir, Alfonsín, llegó al poder, entre otras cosas diciendo que Malvinas era un carro atmosférico, ¿no? Entre las cosas que hizo Alfonsín y que hizo la coordinadora radical, sus miembros todavía están ahí pululando y haciendo daño, fue la creación de, ahora no, se me va el nombre exactamente, fue no el Consejo, sino, no me acuerdo exactamente, el Consejo para la Democratización de la Cultura. No era Consejo, era otro. Perdón, era el Programa para la Democratización de la Cultura, cuyo director fue Marcos Aguinis. El del Marrano, ¿se acuerdan? Creo que me acuerdo cómo se llamaba el libro del Marrano. Marcos Aguinis. Él fue el director de ese proyecto. Y fue encaramar un proyecto ideológico con profundas analogías con el pensamiento de Antonio Gramsci respecto de la cuestión de la revolución cultural. Y Rafael Gambra, lo traigo a cuento, ¿por qué? Porque Rafael Gambra en un libro precioso que se llama El silencio de Dios, dice, la pregunta del progresista a efectos de la destrucción, la pregunta del revolucionario es, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y esa es la pregunta que, por decirlo así, estuvo presente en esa acción que encontró eje en el PRONDEC, ¿no? el Programa para la Democratización de la Cultura. ¿Por qué no la homosexualización? ¿Por qué no la droga? ¿Por qué no el aborto? ¿Por qué no el divorcio? ¿Por qué no la educación sexual? ¿Por qué no la vida muelle, la vida descastada? ¿Por qué no poner en discusión el patriotismo? ¿Por qué no la afrenta constante contra la iglesia? Bueno, y Gambra decía, la respuesta a ese por qué no es ¿por qué no? Y la respuesta es ¿por qué no? Bueno, que es la respuesta que muchos argentinos han tratado de dar estos 40 años, aunque con poco éxito. Entonces, yo no me estoy refiriendo a la cuestión de la democracia en el sentido electoral, aunque está acompañada, por supuesto, sino a esa cosa perversa que se ha denominado la democratización de la cultura, ¿no? Que este personaje, Alfonsín, sintetizaba aviesamente en esa expresión que es con la democracia se vive, se come, se educa, ¿no? Entonces, ahí aparece sintetizado. En gran medida, la democratización de la cultura se valió del instrumento desmalvinizador. En gran medida, digamos. No se puede entender esa porquería de película que ha envenenado a generaciones de argentinos, que se llama Los Chicos de la Guerra, si no es en el marco de ese proceso de democratización de la cultura. Y cuánto mal, ¿no? Que se ha hecho a través del cine, por ejemplo, ¿no? A nuestros Cine, jóvenes. de la literatura, de la educación, ¿no? A mí me causa gracia cuando ahora hablan, se dice, no, porque están adoctrinando. Adoctrinar no sería, digamos, ideologizando sería el problema, ¿no? En la educación argentina.
Y es gracioso porque la ideologización de la educación argentina tiene más de 40 años, ¿no? O sea, tiene mucho más tiempo. Pero en estos 40 años ha sido una política de Estado, casi diría. La única casi la única política de Estado que permanece siempre, ¿no? Sebastián, hablaste de la poda que recibimos en Malvinas, hablaste del sentido expiatorio de la muerte del soldado de la que nadie habla, bueno, lo decías a través del diario del padre Renaudier. ¿Cómo ves en este momento, a 40 años de Malvinas, cómo ves esta intelección que tenemos de la gesta, que como bien explicaste, es la palabra que deberíamos usar? ¿Estamos mejor? ¿Estamos peor? ¿Estamos mal? ¿Cómo ves estos 40 años? ¿Hemos mejorado en algo? Sobre todo en aprender la gesta y tomarla, ¿no? Como lo que es una verdadera causa nacional. Sí, yo creo que hay que matizar un poco la respuesta, ¿no? Por un lado, señalar que la desmalvinización no ha sido totalmente efectiva, porque pasados 40 años, hoy Malvinas es causa nacional. Sigue siendo causa nacional y aún y cada vez más. Claro que matizada por otras cuestiones, ¿no? Hay cuestiones que son insoslayables. La gente que hoy lleva adelante el gobierno, o lo lleva, también ha hablado de Malvinas y ha pretendido dar un discurso malvinero. Ellos, que han encarcelado durante 20 años a los veteranos de guerra, sin debido proceso, que los han tenido preventivas de 15 años, ellos que odian, que desprecian a la gesta, y que nunca han visto el sentido profundo de ella, o no han querido, también señalan, se ponen en su rol de malvineros, o de pretendidos malvineros. Entonces yo entiendo que para el argentino de a pie, para el argentino honrado, para el argentino sencillo, el argentino piadoso, en el doble sentido de piedad religiosa y de piedad patria, Malvinas es causa nacional. Pero claro, esto está matizado. Vos señalabas, Cristian, una cosa muy importante, que es el sentido expiatorio de la muerte del soldado. El sentido expiatorio de la sangre derramada. Que es un regalo misterioso que nos han hecho esos 10.000 hombres a los argentinos. ¿No? Es un misterio. Entonces, esta poda, ese dolor que puede tener un carácter salvífico, también puede ser menospreciado o desestimado. Y aquí hay una cosa muy importante que va como a contrapelo. Lo que uno ha visto, lo que hemos visto en los últimos 2 años, no solo en la Argentina, sino en el mundo, es un enardecido sentido de la indolencia. Es la negación del dolor, ¿no? Es la negación del dolor, del temor al dolor, a la enfermedad y a la muerte. Y en nombre de ese temor, la aceptación de cosas de una enorme gravedad. Incluso, por dar un ejemplo, ¿no? La conculcación de derechos naturales, la conculcación del bien morir, la prohibición o la negación de los sacramentos a los moribundos, cosas que no existían en la historia humana. Desde Sófocles con el Antígona sabemos que hay derechos naturales que no se pueden conculcar, que son derechos naturales, y aquí se han conculcado y nadie dice nada, o casi nadie, ¿no? Entonces, es muy difícil congeniar el valor que se le da a la gesta y el sentido expiatorio de la sangre derramada con una sociedad, en general, temerosa de la gripe, por decir un ejemplo.
que permite cualquier aberración contra ella, contra sus hijos, por una gripe. Aun cuando fuera la peste, la peor peste, ¿eh? ¿No? Entonces es difícil, es difícil. Yo creo, sin dudas, porque yo celebro la existencia de la Argentina y no tengo dudas acerca de su existencia. No creo que la Argentina esté muerta, como algunos lo creen. El padre Renaudier dice en su diario una frase terrible: cuando una nación muere, no sabe. Yo, como argentino y como muchísimos compatriotas, tengo la certeza de la existencia de la vida, de la Argentina. Pero también tengo la certeza de su palidez y de su enfermedad, siguiendo las palabras de Castellano. Entonces, bueno, por eso considero que más allá de una celebración, de un aniversario, de las batallas, de las hazañas, ¿no?, Malvinas ha de ser o debe ser considerada como ese triunfo secreto del que hablaba el padre Renaudier, que nos permita a los argentinos ponernos de pie, erguirnos, no ser potencia y todo, no, erguir, ¿no? Vivir como hombres erguidos, ¿no? Dejar de estar de rodillas. Qué lindo, Dios lo permite. Qué lindo. Qué tema para pensar, ¿no? En las comunicaciones previas que tuvimos a poder concertar esta ponencia, que te agradecemos nuevamente, hablábamos de esta lamentable situación de deconstrucción de los veteranos de guerra en Argentina, cómo quieren apagar a nuestros héroes y cómo sabemos nosotros que Argentina solo se podrá poner de pie si conserva en la memoria e imita el ejemplo de estos héroes que pertenecían a un sustrato de la patria muy real y muy católico, como explicaste al principio, ¿no? El doctor Caturelli también en su libro La Patria y el Orden Temporal habla de eso, de que hay héroes, pero además esos héroes son cristianos, son católicos. Y eso nos hace ver la cosa con un poco más de esperanza. Un último comentario y la pregunta final. Dijiste muy bien que en una época donde las pastorales brotan de abajo de la baldosa cada día, no hay una pastoral exclusiva orientada a nuestros héroes de guerra, a nuestros veteranos de la guerra de Malvinas, lo cual hay que lamentar, ¿no? Es algo que hay que lamentar, ¿no? La herejía modernista quiere hacer una falsa pastoral de cualquier cosa e impide la sana y verdadera pastoral, el acompañamiento verdadero, en este caso a nuestros héroes de esta gesta de Malvinas. Mirando al futuro, teniendo en cuenta todo esto que es muy malo realmente, pero mirando al futuro, ¿cómo lo ves el futuro? ¿Podemos ver un futuro con esperanza? ¿Cuál sería tu mensaje, tus últimas palabras a los argentinos de bien que te están viendo ahora y que por ahí pueden quedar con un sabor amargo por hacer estas críticas, pero que al mismo tiempo nos ayudan estas críticas para saber dónde estamos y saber si nos podemos proyectar al futuro con esperanza, ¿no? Hay esperanza respecto del futuro de Argentina, ya algo dijiste, ¿no? Respecto del futuro de Malvinas como gesta reconocida a nivel nacional y que a través de esos ejemplos de héroes que tuvimos en la guerra podamos de alguna manera reflotar esta Argentina desmalvinizada, alicaída, en una situación especial, ¿no? Vos contaste
muchos males de nuestra Argentina de hoy, ¿no? ¿Cómo nos enfrentamos al futuro, Sebastián? ¿Podemos tener esperanza en lo que vendrá? Bueno, en principio, estimado Cristian, uno puede ir señalando, ¿no? Los males, puede ir señalando, incluso hacer críticas, ¿no? Y ir señalando los daños o recontando los daños. Pero yo termino el libro y termino esta charla procurando contribuir con un grano de arena a la esperanza, ¿no? Entendiendo que los dolores, y Malvinas ha sido un dolor, tienen fecundidad, no son estériles. Siempre y cuando haya quienes asuman la comprensión de ese dolor y lo proyecten justamente en la fructificación de ese dolor, ¿no? Y yo creo que Malvinas es eso y es también una esperanza. Yo reitero, como argentino, como católico argentino, tengo esperanza. Creo en la existencia de la Argentina. Creo que la Argentina vive, creo que no está muerta. Y tengo esperanza, obviamente como católicos sobrenaturales, pero también tengo esperanzas terrenales de que los argentinos podamos ponernos de pie, podamos dejar de estar de rodillas, como hoy estamos. O sea, esto no merece ambigüedades. Hoy los argentinos estamos de rodillas, no necesitamos afirmarlo mucho más. Pero yo tengo esperanza. Ahora, yo recuerdo en uno de los escritos del padre Castellani, cuando iban los nacionalistas y le decían vamos a hacer la revolución, el padre Castellani decía, bueno, ¿no? Y un poco los tomaba en sorna, siendo el mismo un hombre del nacionalismo, ¿no? Pero, bueno, no, y el proyecto, ¿no? Lo que hay que hacer, decía Castellani, y por eso también lo citaba, hacer verdad y hacer bien, partiendo de uno mismo y en círculos concéntricos, ¿no? Y ahí radica, digamos, si es que cabe tal expresión, el eje de la actividad. La Argentina necesita que se haga en ella verdad y bien. Luego, en última instancia, porque no somos voluntaristas, será Dios quien determine si esta patria tiene los méritos suficientes como para seguir siendo tal. Veremos si esta patria tiene esos méritos. Veremos. Es algo que yo realmente no puedo saber. No lo puedo saber. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias. Muchas gracias porque nos has recordado estas historias que valen la pena y que son necesarias tener presente para poder decodificar lo que pasó en 1982 de un modo adecuado. Quitar el elemento católico de esta gesta, como dijiste vos, es traicionar absolutamente el espíritu de la gesta y también el espíritu de nuestra patria que nació católica, nació católica hace más de 500 años ya en los sures de nuestro país. Sebastián. 502, de hecho. 502 años, exactamente, 502 años de la primera misa, del primer sacrificio eucarístico en el territorio de nuestra patria. Como diría don Antonio Caponeto, las patrias también tienen sacramentos, ¿no? Ahí recibimos la Sagrada Comunión, ¿no? Y nuestros héroes en Malvinas, bautismo, ¿no?
Y nuestros héroes en Malvinas eran hijos de ese sacramento, de esa comunión, ¿no? De esa sagrada comunión que alimentó esos espíritus heroicos que dieron tanto por nuestra patria, que dieron tanto por la verdad, por el bien, y que hoy agradecemos. Gracias, Sebastián, un abrazo inmenso. ¿Cuándo va a salir el libro? En principio, Dios mediante, va a salir para la Feria del Libro, en unos días nomás, el 26 de abril, si Dios quiere, va a estar en la Feria del Libro y bueno, ya empezará a ver qué hace. Si, no, la idea es que haga todo el bien posible. En Seguro. principio, como homenaje, recuerdo y celebración de lo que ha sido la gesta y lo que han sido nuestros entrañables capellanes. Así Muchas que gracias. soy yo el agradecido, Cristian. Hace muchos años que sigo al Centro Piper en su fecunda, prolífica tarea intelectual católica, y para mí ha sido un gusto y un honor enorme poder participar, aunque sea virtualmente, aunque sea en esta, ¿no?, a través de YouTube y estas cosas, un gusto enorme poder participar de vuestro centro, de una actividad de vuestro centro. Así que enormemente agradecido para con vos, para con todos, por supuesto, del Centro Piper. Muchas gracias, doctor. Bueno, el honor es nuestro, el honor es nuestro. Muchísimas gracias. Lo despedimos, pero quédese un minutito en línea, no se ¿Cómo vaya. no? ¿Cómo no? Gracias, un abrazo. Igualmente, un abrazo. Bueno, queridos amigos del Centro Piper, terminamos esta primera ponencia de hoy sábado, faltan 2 más. Los esperamos, 19 horas, cambió el horario Nicolás Casanseu, porque iba a llegar muy justito con el horario, tenía miedo de no llegar a tiempo, así que hoy, 19 horas, Nicolás Casanseu, y 21 horas, el sargento Villegas contando sus recuerdos de Malvinas. Bueno, agradecemos a los que acompañan y agradecemos al doctor Sebastián Sánchez por recordar, por hacer patente este jalón de la espiritualidad católica respecto de la gesta de Malvinas. Terminamos diciéndoles entonces, nada más y nada menos, nada más adecuado para finalizar este encuentro, que viva Cristo Rey y que viva la patria. Nos esperamos.